La historia comienza con nuestro prota Haruto, quien había abandonado los estudios tras sufrir bullying en la escuela y vivía sin motivación, pero un día su teléfono empezó a brillar, y de la nada se encontró con esta diosa quien lo felicitó porque había sido seleccionado para reencarnar en otro mundo debido a la vida miserable que llevaba, y como en ese nuevo mundo la magia lo era todo, la diosa le daría un gran poder para que viviera cómodamente, aunque el objetivo de Haruto era llevar una vida tranquila pasando todo el día viendo anime y jugando videojuegos sin ninguna preocupación, aunque esa era exactamente la vida que llevaba en su mundo. Cuando la diosa lo envió al otro mundo, Haruto reencarnó como el octavo hijo de los reyes. Al nacer con el emblema real debía tener un gran potencial, y al medir sus poderes sus padres tenían expectativas muy altas porque ellos habían derrotado al rey demonio, por lo que pensaban que su hijo tendría un nivel 40 o superior, pero resultó ser nivel 2 sin margen de mejora y sin ningún elemento, y tan solo contaba con magia defensiva. Los reyes no podían creer que su hijo fuera un inútil, y si se llegaba a saber sus padres perderían prestigio, por lo que sin tentarse el corazón se desharían de él diciendo que murió en el parto. Haruto no podía creer que moriría apenas al reencarnar, pero el rey sin pensarlo dos veces mandó a que lo abandonaran en un bosque lejano para que pereciera. La diosa estaba preocupada porque Haruto realmente era muy fuerte, solo que se le había olvidado brindarle un elemento y en ese mundo los niveles se medían con 2 dígitos, ya que el nivel máximo alcanzado por un humano era el 77, pero Haruto era de nivel 1002. Haruto fue abandonado en un bosque lejos del reino, y al ser un bebé no podía hacer nada, pero al probar su magia de defensa logró moldear barreras a su antojo, y al usarla en sí mismo pudo moverse, pero apenas al empezar a dominar sus poderes terminó apareciendo una Fenrir muy poderosa. La Fenrir lo atacó, pero la magia de Haruto era impenetrable, pero para atacar le faltaba potencia, por eso empezó a usar árboles para atacar, lo cual era efectivo, pero como no era suficiente le lanzaría una enorme roca. Pero la Fenrir al ver semejante poder empezó a hablar para rendirse ante él. Ya más tranquilos la Fenrir le explicó que quiso comérselo para recuperar mana, pero no sabía que tenía semejante poder y se preguntaba quién era. Haruto no podía hablar al apenas ser un bebé, pero usando su magia de barrera en su garganta pudo hablar con la Fenrir. Él en ese mundo se llamaba Reinhardt, pero se presentó como Haruto y le contó que lo habían abandonado por ser muy débil, pero la Fenrir no podía creerlo porque rebosaba de poder y hasta empezó a preguntar si era la reencarnación del Señor Oscuro. Él solo era la reencarnación de un otaku, pero pensaba que si descubría que estaba indefenso acabaría con él, por eso decidió seguirle la corriente y le dijo que efectivamente era la reencarnación del rey demonio, ella admitiendo su derrota, y le pidió que la matara. A Haruto le parecía exagerado y le bastaba con que no volviera a atacarlo, por lo que la Fenrir, al ver lo generoso que era, le juró que ella, Flame Fenrir, no lo volvería a atacar. Haruto se alegró, y como su nombre le parecía largo la llamó Flay para despedirse, pero ella cada vez se sorprendía más y como él le había puesto un nuevo nombre y le había perdonado la vida, hizo un pacto con Haruto para dedicar su cuerpo y alma en él. Él la llamó Flay solo para cortar su nombre, pero cuando intentaba explicarle Haruto se quedó sin energía, y es que por más poderoso que fuera, seguía siendo un recién nacido sin haber comido nada. Él quería leche materna, pero pensaba que le bebía demasiado a Flay. Pero ella para complacerlo se terminó transformando en su forma humana, aunque Haruto se avergonzó al verla desnuda, por lo que terminó usando su magia para vestirla, pero inesperadamente eso solo la hizo ver más sexy. Ella pensaba darle leche materna, pero como sabía que las mujeres solo podían dar leche después de aparearse, quería que él le diera su semilla para eso. Entonces Haruto no tardó en darse cuenta que era muy tonta. Tras explicarle lo obvio, ella se disculpó por no poder alimentarlo, pero Flay notó una presencia, así que para averiguar lo que quería Haruto se comunicaría telepáticamente con Flay. Quien llegó era este tipo llamado Gold Sunfish, quien había llegado a buscar a Haruto, porque eran familiares y aunque lo habían abandonado por ser débil, le parecía muy cruel lo que le hicieron, y como estaba seguro que el bebé tendría hambre, había llevado leche materna. Haruto quería que la aceptara, pero Flay se lo tomó como insulto, porque ella no podía producirla. Además, no entendía por qué le importaba tanto el niño. Entonces Gold le explicó que su esposa había quedado embarazada una vez, pero el niño nunca vio la luz del día, y al enterarse que habían abandonado a Haruto por su falta de potencial, le pareció muy cruel. Flay quedó conmovida con su historia, y Gold, como sabía que ella era un demonio, y consideraba a Haruto su maestro, le propuso acogerla como su ayudante para que cuidara de Haruto.
A Flay por la circunstancia le pareció un buen trato y aceptó, así que para fingir la muerte de Haruto destruyó la cuna y le vertió sangre para que pareciera que había sido devorado por una bestia. Pero cuando se iban, Haruto quería que Flay le diera la leche, aunque ella se negaba a que bebiera una leche que no fuera la de ella. 9 años después, nuestro prota creció como Haruto Senfis, el hijo del conde Gold y su esposa Natalia. Y aunque pensó en marcharse cuando dejara la lactancia, fueron tan buenos con él que no pudo evitar quedarse. Pero la única preocupación que tenía es que su hermana Charlotte parecía odiarlo, y lo que más le dolía es que adoraba a Flay y a él ni le hablaba. A Haruto le preocupaba mucho eso, pero su madre le aseguró que Charlotte era tímida con él, porque no sabía cómo tratar con un chico de su edad, ya que por lo general era muy cariñosa con todos. Aunque Haruto hasta llegó a pensar que Char ya se había dado cuenta que tenía casi 30 años, y por eso no quería dirigirle la palabra. Haruto pensaba mucho en eso, y como pensaba independizarse Flay seguramente lo seguiría, lo que haría que Char lo odiara más. Para irse sin que se dieran cuenta, había creado una copia de sí mismo con su magia, aunque todavía no podía hacer que se moviera. Además, se dio cuenta que si quería irse también tendría que hacer un clon de Flay, pero cuando pensaba eso llegó su padre para hablar con él. Gold estaba muy consciente del poco mana que poseía Haruto, por eso quería entrenarlo para que desarrollara la habilidad con la espada, aunque estaba abierto a dejarlo hacer lo que le gustara. Él quería quedarse encerrado en su habitación, pero como no podía decir eso, le dijo que quería estudiar magia antigua, la cual era una magia perdida. A su padre le pareció bien, pero no lo dejaría ir hasta ver si tenía talento con la espada. Gold era bastante fuerte, así que por si acaso Haruto se cubrió con una barrera, aunque al atacar a Gold le sorprendió porque no parecía ser la fuerza de alguien de nivel 2, entonces para comprobar su fuerza pidió que esquivara su ataque. Haruto lo esquivó fácilmente, y Gold empezaba a creer que Haruto no era de nivel 2. Haruto también tenía sus dudas, y pensó que podría ser nivel 102, pero al verificarlo en una bola de 3 dígitos, parecía que sí era de nivel 2, y como el nivel máximo de un ser humano era 77, se rindió en verificar su nivel, porque era imposible que fuera nivel 1002, aunque ese era su verdadero nivel, y como tampoco tenía elementos se centró en mejorar su magia de barreras con la cual podía hacer casi de todo. Ya por la noche Gold estaba preocupado porque la fuerza de Haruto no concordaba con su nivel, y hasta llegó a pensar que era un demonio retornado, los cuales eran humanos con rasgos de demonio, y el que Flay estuviera muy apegada a él seguramente tenía algo que ver. Natalia no quería que Haruto fuera un demonio, y Gold pensaba lo mismo, y quería hacer que su hijo tuviera una vida feliz pasara lo que pasara. Tiempo después Haruto se la pasaba vigilando los alrededores con su magia, y ahí se dio cuenta que muchos soldados habían sido heridos, y cuando fue a preguntar su padre le explicó que habían descubierto la base de los ladrones que estaban causando muchos problemas, pero cuando fueron a emboscarlos ellos parecían esperarlos y los tomaron por sorpresa, y como resultado muchos soldados fueron heridos. A Flay le pareció patético que Gold perdiera con unos simples ladrones, pero Haruto enojado le pidió que se callara, y al pasar al lado de los soldados empezó a curarlos haciendo que pareciera un milagro. Por la noche cuando Haruto dormía, al levantarse para ir al baño descubrió que Flay lo estaba velando y no le contestaba porque se había tomado drásticamente lo de callarse. Él se disculpó por hablarle así, aunque ella también se disculpó porque parecía haberlo ofendido, aunque realmente no sabía por qué. Haruto decidió buscar por su cuenta a los atacantes de su padre y al encontrarlos decidió ir personalmente a encargarse de ellos, aunque Char los terminó viendo. Por otro lado, los ladrones disfrutaban su victoria contra Gold, pero Haruto en un instante terminó inmovilizándolos con sus barreras, y los interrogaría seriamente. Al hacerlo descubrió que los supuestos ladrones realmente eran soldados infiltrados del imperio, pero habían cruzado la frontera como si nada para ir al reino y causar alboroto, lo que afectaba directamente a Gold porque su territorio estaba justamente en la frontera del reino. Ellos lograron cruzar la frontera a pesar de estar muy protegida porque tenían a un cómplice, aunque ellos no sabían nada de él, y para lograr hacer eso Haruto sabía que el cómplice debía tener más influencia que su padre, por lo que parecía que alguien muy importante quería matarlo. Haruto los dejaría ir por su colaboración, pero reduciría su base a cenizas ya que habían atacado a su padre, y en una sola noche ahuyentaron a los soldados.
Al día siguiente, Haruto envió una carta anónima con toda la información que consiguió, y como Gold había supuesto, la situación era muy grave si el imperio estaba involucrado. Además, sabía que la que había derrotado a los soldados había sido Flay, ya que ella deambulaba mucho en el bosque para dominar a los monstruos, aunque dudaba que ella fuera la informante anónima. Char, al escucharlo, fue directo a hablar con Flay para preguntarle si existían dos Harutos, porque cuando los vio salir fue a la habitación de Haruto y él se encontraba durmiendo, pero no tenía el aura tan temible que desprendía. A Flay le sorprendió que pudiera sentir el tremendo poder de Haruto. Char le preguntó si sabía que era realmente Haruto, y Flay lo sabía, pero no podía contarle, así que le dijo que dejara de preocuparse por trivialidades. Flay le terminó contando su plática con Char, por lo que Haruto le preocupaba que descubriera su copia, ya que Char parecía vigilarlo mucho últimamente, por lo que para prevenir le puso una barrera de alarma y ubicación a Char. Entonces, cuando salía medio dormido al baño, sabía que Char lo seguía, pero cuando quería hablar con ella, Char simplemente salía corriendo. Pero en toda la semana se la pasó siguiéndolo, incluso en el baño, y cuando no lo hacía era él quien la observaba. Hasta que un día su madre y Char saldrían de viaje para ir a un festival en representación de Gold, por lo que Naruto sugirió que se llevaran a Flay, aunque ella se mantenía ocupada domando a los monstruos para que no atacaran. Ya por la tarde, cuando se fueron, la alarma que le puso a Char reaccionó, y es que fueron atacadas por más caballeros. Natalia trató de escapar, pero a ese paso los soldados la terminarían capturando. Pero Char, al escuchar una voz, le indicó a su madre por qué camino debía ir. Ella supo que alguien guiaba a Char y decidido hacerle caso, aunque tuvo que saltar de un precipicio, y con la poca magia que le quedaba apenas pudo aterrizar, pero terminaron llegando a la cueva a la que los guiaba la voz. La cueva estaba muy iluminada, por lo que Natalia pensaba que las descubrirían si los soldados encontraban la cueva. Por eso le pidió a Char que esperara en la cueva, porque iría a buscar a quien las guió, porque seguramente se trataba de un héroe. Char se negaba porque sabía que era muy peligroso, pero su madre salió corriendo, aunque al salir se dio cuenta que la cueva era segura porque tenía magia ilusoria muy avanzada. Pero en ese momento los soldados la terminaron encontrando. Ella no podía permitirse ser tomada como prisionera, por lo que sacó un cuchillo, y antes de quitarse la vida se disculpó con su familia por hacerlo. Pero de la nada el cuchillo se hizo pedazos y Haruto llegó justo a tiempo, pero estaba muy molesto por lo que le habían hecho a su madre, y sin contenerse acabó con los soldados en un instante. Por otro lado, cuando Char esperaba a su madre, Haruto llegó a dejarla con ella y, fingiendo la voz, le pidió que esperara a que las rescataran en la cueva. Char tenía miedo, pero reconoció esa presencia y gritó el nombre de su hermano. Él por reflejo contestó y fue descubierto. Afortunadamente, Char pensaba que él era un héroe. Él no entendía a qué se refería, pero decidió seguirle la corriente, por lo que Char llegó a la conclusión de que Haruto desprendía esa aura muy poderosa porque era un héroe. Haruto le pidió que le guardara el secreto, así que ella les mentiría incluso a sus padres para guardarle el secreto, cosa que lo hacía sentir culpable. Ya por la noche, Gold recibió el informe de que el desconocido, además de salvar a su familia, había curado a sus soldados, por lo que Gold quería agradecerle, pero al parecer la persona no quería demostrar su identidad. Él le preguntó a Haruto su opinión y el nervioso dijo que si se comportaban bien seguramente esa persona seguiría siempre de su lado. Eso era medio sospechoso, pero como Charlotte también decía que el tipo era un héroe justiciero, su padre le vio sentido a su argumento. Pero Haruto, confiado, le dijo que seguramente el héroe se encargaría de los soldados que fingían ser ladrones, aunque Gold no sabía cómo Haruto sabía eso. Así que argumentó que no eran ladrones porque no parecía que su objetivo hubiera sido robar si atacaron directamente a su madre. Así que también supuso que debía haber problemas en la frontera. A Gold le sorprendió que llegara a esa conclusión tan acertada, pero sus argumentos eran muy válidos. Además, él ya tenía una principal sospechosa, refiriéndose a ella como la zorra astuta. Cuando las chicas llegaron, Gold se alegraba mucho de que estuvieran a salvo, pero lo que le sorprendió a todos era que Char de la nada le había agarrado mucho cariño a Haruto. Ella era muy mala para mentir sobre ese gran cambio, pero como les pareció adorable, se alegraron mucho. Haruto también estaba muy feliz, aunque la que no se lo tomó bien era Flay porque era muy celosa cuando se trataba de su maestro. Desde ahí Char se la quería pasar todos los días con Naruto, y cuando ella vio la pantalla de Haruto supuso que era magia antigua, y ahí recordó que él estaba estudiando magia antigua, aunque era solo su excusa para no entrenar. Él le dijo que si estaba estudiando magia
magia antigua, pero se había estancado porque no había ningún libro sobre ella. Y si era verdad, pero Char sabía que sí lo sabía. Ella lo terminó llevando a una biblioteca en donde juntó los libros de magia antigua para que Haruto estudiara. Ahí Haruto descubrió varias cosas como que la magia antigua, a diferencia de la actual, no era magia elemental, por lo que sus barreras estaban muy relacionadas con la magia antigua. Char sabía mucho sobre el tema e incluso ya se había leído todos esos libros, ya que, aunque era una niña, su madre y Flay la ayudaban a entender las palabras que no comprendía, pero aún así quería que Haruto le leyera los libros como repaso. Y al leer, Haruto empezó a recordar lo mucho que extrañaba ver animes. Char se preguntaba qué era el anime. Haruto pensó que sería difícil de explicarle, pero Char pensaba ponerle mucha atención. Entonces le terminó explicando que el anime básicamente eran dibujos que hablaban y se movían por fotogramas. Aunque al explicarle, Haruto pensó que Char pensaría que era rarito por sus gustos, pero a Char le pareció que eso era una magia muy interesante y misteriosa, aunque lo que más le gustaba era verlo entusiasmado por algo. Así que Haruto estaba muy agradecido con su madre por criar a Char para que fuera una niña muy buena. Haruto se esforzó mucho y a las 2 semanas se las arregló para tener una conexión a internet para así mostrarle a Char lo que era el anime. A ella le terminó encantando el anime. El único detalle era que no entendía japonés, por eso quería que le enseñara el idioma. Haruto sabía que eso sería complicado, pero al enseñarle se sorprendió porque Char aprendía exageradamente rápido y en 2 semanas ya casi que dominaba el idioma. Y ya hasta se había hecho fan de los Power Rangers. Haruto se dio cuenta que su hermanita era un genio innato, y creía que estaba haciendo mal en dejarla ver tanto anime, pero le era difícil ser estricto cuando ella era tan adorable. Pero como su hermano mayor le prohibió ver anime por más de 3 horas al día, y aunque Char no entendía por qué aceptó tristemente, Char se la pasaba con sueño por ver tanto anime. Y cuando su padre les preguntó qué se mantenían haciendo, Char les dijo que se la pasaban estudiando magia antigua, por lo que a su madre le pareció grandioso. Por la noche Char estaba con la esperanza de que la dejara ver más anime, pero Haruto se negaba porque no era bueno para ella, y le ordenó ir a bañarse y a dormir, por lo que ella aceptó. Pero cuando Haruto se bañaba, Char llegó a bañarse con él, pero ella ya le había pedido permiso a su madre para bañarse con él, por lo que Haruto supuso que no era raro que siendo pequeños y hermanos se bañaran juntos. Char también se terminó metiendo a la cama de Haruto para dormir con él mientras su madre los observaba felizmente porque se llevaban tan bien y a ese paso su sueño se haría realidad. Días después Gold iría a encargarse de más ladrones, aunque a Char le preocupaba mucho su padre. Por eso le preguntó a Haruto si no podía ir y acabar con los malos antes. Eso era mucho trabajo, pero no podía decirle que no a esos ojitos. Y para complacer a Char, hizo una transformación a lo Power Ranger, aumentando incluso su tamaño y modificando su voz, cosa que le fascinó a Char, aunque a Haruto le daba vergüenza actuar así. Ella quería acompañarlo, pero Haruto obviamente no la dejó, pero le dejó una pantalla para que lo observara. Poco después Naruto dio con el paradero de los soldados y los capturó sin problemas. Pero para hacer feliz a Char se presentó con ellos a lo Power Ranger y les terminó dando una paliza. Aunque cuando terminó Gold los terminó encontrando, pero no le pareció que fuera un enemigo, por lo que para seguir con el papel le dijo que su objetivo era preservar e impartir la justicia. Aunque se moría de la vergüenza al decirlo, cuando se marchó regresó todo avergonzado, pero Char estaba muy feliz y esperaba ver más de sus aventuras, y aunque Haruto no quería volver a hacerlo, tuvo que encargarse de los soldados una y otra vez para hacer feliz a Char, y hasta empezó a ser conocido como el Caballero Oscuro. Tiempo después, tras mucho estudio, Haruto pudo perfeccionar su copia y podía hacer que se moviera y hablara, por lo que él ya no tendría que salir de su habitación, aunque Char se sorprendió al verlo y se preguntaba que Haruto era el suyo, aunque ninguno era de ella. En ese momento tocaron la puerta para que Haruto saliera, por lo que enviaría su copia. El problema estaba en que era una copia tan perfecta de él, que era igual de flojo que él, y se terminó negando. Haruto tuvo que ir, y eso era porque los hijos de los reyes habían llegado a visitarlos. Ellos eran Laius Orteas, un chico bastante arrogante, y Marianne Orteas, una chica más sensata, y básicamente eran sus hermanos de sangre. A Haruto no le cayó bien Laius, aunque a Laius tampoco le caía bien porque tenía entendido que era el hijo adoptivo de Gold y no tenía talento por ser nivel 2, pero sabiendo eso lo retó a un duelo para darle una lección. Haruto tuvo que aceptar, y al ver las habilidades de Laius tenía un gran potencial y sus dos hermanos superaban el potencial de su padre.
Cuando Laius lo atacó, Haruto lo esquivó, por lo que él le pidió que no lo esquivara para que pudiera enseñarle a luchar. A Haruto le pareció un fastidio, pero poniéndose una barrera dejó que Laius lo atacara. Pero cuando Laius le pidió que contraatacara al tener su autorización, no dudó en darle una paliza. Laius se calentó, pero no fue capaz de tocar a Haruto. Marianne pensaba que su fuerza no era el de un nivel 2. Gold tampoco lo entendía, pero como Haruto decía que ni él entendía su fuerza, él ya lo había aceptado. Laius, al quedar frustrado, lo atacó con magia, pero Haruto, usando sus barreras, empezó a absorber sus ataques, y como parecía ser válido usar magia, Haruto le devolvería sus ataques, pero Laius se terminó rindiendo. Marianne fue con él para disculparse por el comportamiento de su hermano, pero también para preguntarle si realmente era de nivel 2. Haruto solo le dijo que sí y se marchó, pero como los príncipes sabían que era nivel 2, supuso que era porque sus padres biológicos lo habían estado vigilando, aunque no estaba del todo seguro. Tiempo después, Char se la pasaba ayudando a Haruto para rastrear a los maleantes, y Fly, al enterarse que Haruto se estaba encargando de los soldados, quería que la dejara acompañarlo. Fly se la mantenía ocupada lidiando con los monstruos, pero insistía en querer ayudarlo, y como a Char le pareció genial porque en las historias el héroe siempre tenía un compañero que lo respaldaba, Fly orgullosa dijo que si podía cumplir con ese papel. A Haruto le pareció un fastidio llevarla, pero tuvo que aceptar. Pero antes de ir le pidió no exagerar con la violencia, porque Char los estaría observando. Entonces, cuando llegaron con los ladrones, Haruto y Fly se terminaron presentando como héroes, el Caballero Oscuro y la Caballera Carmesí. Los tipos no eran rivales para los chicos, pero Fly se fue con todo, a pesar de lo que le había dicho Haruto, y él tuvo que defender a los tipos y detener a Fly. Char estaba muy feliz, pero llevar a Fly resultaba ser una tarea pesada, aunque ella no entendía cómo los tipos pudieron resistir sus ataques, aunque de no ser por Haruto los hubiera rostizado vivos. Pero como a Char le gustaba verlos juntos, tendría que seguir llevándose a Fly para hacer feliz a Char, por lo que su objetivo de quedarse todo el día en su cuarto estaba cada vez más lejos. Por otro lado, Laios estaba muy enojado, porque siendo el futuro rey e hijo de la princesa Destello perdió ante un nivel 2, pero cuando hacía coraje llegó un mayordomo para recordarle que tenía que ir a visitar a Charlotte al día siguiente. A él no le interesaba acompañar a una niña, pero era una orden directa de su madre, por lo que tuvo que aceptar. De regreso con los chicos, la copia de Haruto regresaba muy cansado después de una cena importante, mientras que Haruto podía darse el lujo de cenar tranquilamente en su cuarto, algo que no le parecía muy justo a su copia porque básicamente eran la misma persona, pero aún así lo obligaba a hacer lo que quisiera. Char se sentía mal por su copia, pero ahí mencionó que ella iría al día siguiente para ver a las visitas porque el príncipe la había invitado. Haruto se preguntó si el príncipe era un lolicón, pero como su copia parecía cansada, él mismo la acompañaría. Y para prevenir cualquier ataque empezó a verificar que la ruta sería segura. Aunque ahí descubrió a unos magos haciendo un ritual, él fue a ver qué era lo que hacían y preguntó si tenían el permiso de Gold de hacer lo que estaban haciendo. Ellos se pusieron hostiles, así que Haruto los mandó a volar, pero los magos invocaron a muchos esqueletos para que lo derrotaran. Ellos no eran rivales para él, pero estos podían regenerarse, pero al descubrir que tenían un núcleo modificó sus núcleos para que atacaran a los magos. Desesperado, un mago invocó a un golem gigante para acabar con los esqueletos. Haruto quedó maravillado con el golem, y este fue incluso capaz de atravesar una de sus barreras. Derrotarlo le llevaría tiempo, pero al ver que este también tenía un núcleo, decidió lanzarle una barrera y así pasó a tener el control del golem. Los magos, al ver que Haruto ahora controlaba todas sus invocaciones, decidieron rendirse, por lo que una vez capturados Haruto habló con el líder. Este no tenía intención de contarle nada. Por eso Haruto hizo que los esqueletos hicieran un agujero para lanzar a sus compañeros y enterrarlos vivos si no hablaba. El mago le terminó contando que era de la unidad de invocación personal de la reina, y tenían planeado atacar a la visita con bestias invocadas. Haruto se puso serio, y es que el objetivo de los magos era acabar con su hermana. Haruto no entendía por qué Charlotte era el objetivo, por lo que el tipo le explicó que la reina estaba consciente del potencial de Charlotte, y en un futuro incluso superaría a la reina, y si Gold decidía apoyarla, el reino podría ser dividido. Por esa razón habían mandado tantos soldados imperiales a su territorio, pero todos habían fracasado, por eso la reina había decidido enviarlos a ellos o hacia su unidad personal. Haruto no podía creer que todos los ataques hacia su familia fueron organizados
hijos por su madre biológica, pero considerando que a él lo habían abandonado apenas al nacer, no le parecía raro que esa mujer hiciera lo que sea para salvarse a sí misma. Pero Haruto no iba a permitir que nadie le arrebatara a su familia, incluso si tenía que enfrentarse a su madre biológica. Al día siguiente los chicos fueron a la visita con los príncipes, y como Light parecía deprimido por su derrota, Char trató de animarlo diciéndole que no estuviera triste porque desde el principio no tenía ni la más remota posibilidad de derrotar a Haruto. Y aunque no lo decía con malicia, cada vez resultaba más enojado, sobre todo cuando su hermana empezó a molestarlo. Haruto no quería que hablaran de eso, pero Light no quería que se compadeciera de él. Además le sorprendió lo que había hecho porque no parecía magia, pero Haruto solo le explicó que mejoraba cuando se decía a sí mismo sé fuerte, algo que sorprendió a los chicos. Haruto no sabía por qué les pareció tan raro. Light no entendía esa explicación, pero empezó a preguntarse si era un demonio retornado. Ese tema era muy delicado, pero Light no encontraba otra explicación. Haruto no entendía a lo que se refería, así que Char le explicó que los demonios retornados nacían cuando un demonio y un humano se casaban, y en raras ocasiones sus hijos mostraban rasgos demoníacos. Los demonios retornados tenían grandes habilidades físicas y una gran reserva de mana, pero Haruto no parecía tener rasgos de un demonio. Char lo afirmó ya que Haruto tenía una piel muy suave y brillante, y podía asegurarlo porque ella solía bañarse con él, aunque los chicos se avergonzaron al saber que Haruto se bañaba con su hermana, aunque la idea no es que fuera de él. Además, ninguno de los dos le veía nada de malo. Laius les dijo que no era malo, pero era bastante raro. Además, Marianne le explicó a Char que cuando una mujer y un hombre se desnudaban normalmente era solo para tener descendencia. Afortunadamente, antes de que Marianne se alterara más, los chicos llegaron a su destino, el cual resultó ser un campo de trigo justo con la puesta del sol. Las chicas fueron por el campo, aunque a Laius no le gustaba quedarse solo con Yaruto, pero a Fly tampoco le agradaba su presencia. Gold se encontraba ahí y Yaruto quería hablar con él y le mencionó qué haría si hipotéticamente la reina quisiera matar a Char. Haruto se disculpó por hacer preguntas tan raras, pero Gold suponía que Haruto, siendo tan observador, se estaba dando cuenta de lo que ocurría. Y es que Gold ya había recibido otro informe del Caballero Obscuro en donde explicaba esa situación, y cuando siguió sus instrucciones descubrió que los magos de la reina habían muerto seguramente para silenciarlos, por lo que ahora estaba seguro que la reina lo veía como su enemigo, aunque nunca pensó que quisiera matar a Charlotte y a toda su familia. Pero no podían hacer nada en contra de ella, porque era la reina actual. Haruto pensó que ojalá una reina tan cruel como ella desapareciera. Su padre le pidió que no pensara así, porque sin ella la capital sería un caos, porque el rey había caído enfermo hace tiempo, y debido a eso muchos nobles querían usurpar el trono, pero la reina los mantenía a raya, por lo que en resumen la muerte de la reina provocaría una guerra civil por el poder. Su padre también le contó que 2 años antes de que naciera, el rey dirigía un ejército para acabar con el Señor Oscuro, pero Giselote, o sea su madre biológica, le terminó cortando la cabeza al Señor Oscuro ella sola, y desde ahí se convirtió en una heroína, y se le conoció como la Princesa Destello. Después se casó con el rey y su popularidad aumentó aún más. Pero ahora la Princesa Destello estaba intentando quedarse con el reino. Haruto no lo sabía, y es que no investigó porque no quería saber nada de sus padres, pero al parecer había sido un error. Gold pensaba que la solución sería que alguien fuerte apareciera para reemplazar a la princesa. Haruto sugirió que ese alguien fuera él, pero Gold no sabía nada de política. Además conocía a alguien muy joven que podría cumplir con esa tarea porque tenía habilidades inigualables, aunque no se diera cuenta de ello. Por eso estaba esperando que esa persona cumpliera la mayoría de edad, porque seguramente sobrepasaría fácilmente en magia a la reina y sería capaz de liderar el reino. Pero él pensó que se refería a Charlotte, ya que ella era un genio y ya le habían dicho que Charlotte podría superar a la reina. Con lo dicho, Gold le preguntó si sabía lo que esperaba de él, y Haruto estaba de acuerdo pensando que lo que quería de él era que protegiera y apoyara a Char hasta que creciera y fuera la reina. Y cuando cumpliera esa misión por fin podría retirarse y descansar sin tener que salir de casa. Momentos después, Flay se ofreció para traerle la cabeza
cabeza de la reina por lo que le había hecho, pero Haruto se encargaría personalmente de ella, y como sería malo dejar que ella hiciera su próximo movimiento, Haruto lo haría antes para proteger a sus seres queridos. Por otro lado, la reina recibió el informe de que el tal caballero oscuro se estaba entrometiendo en sus planes, pero ella consideraba unos inútiles a sus subordinados porque no podían matar a una simple niña, ya que Charlotte cuando creciera le sería una amenaza. Además, pensaba que el caballero oscuro era un insensato por entrometerse en su camino, por eso pensó en ir a encargarse de él ella misma. Al caballero negro le pareció interesante y en un instante inmovilizó a sus hombres. A la reina le pareció perfecto que apareciera ante ella, así acabaría con él rápido. Ella era muy habilidosa con la magia y podía lanzar múltiples hechizos a la vez, pero no fue capaz de hacerle ni un rasguño al Haruto. Rei contraatacó, aunque la reina fue capaz de bloquearlo, pero cuando empezó a lanzarle ataques continuos, la reserva de magia de la reina empezaban a agotarse, por lo que se lanzó a la ofensiva con la espada. Haruto respondió de la misma forma, pero la reina le empezó a sacar ventaja hasta hacerlo caer, pensando que su habilidad con la espada era inigualable, pero Haruto le demostró lo equivocada que estaba y en un instante le puso un collar de esclavitud. Eso era una gran humillación, pero Haruto le advirtió que si lo quitaba se tendría que despedir de su cabeza, y teniendo el control le advirtió que le daba igual lo que hiciera, pero no podría acercarse al Marqués Gold ni a su familia o provincia porque de lo contrario acabaría con ella. La reina fue completamente humillada, pero no le quedaba de otra que tragarse su orgullo ante ese tipo tan poderoso. 5 años después el territorio de Gold estuvo tranquilo porque la reina se tomó muy en serio esa amenaza, por lo que Haruto estuvo tranquilo por mucho tiempo, aunque seguía queriendo quedarse en su habitación, pero a Char le gustaba jugar en la nieve y Flay tenía el talento de tener habilidades inútiles, aunque Haruto le preguntó si no sentía frío con esa ropa. Ella, aunque sí tenía, era incapaz de cambiarse de ropa porque él eligió esa ropa para ella. Haruto pensaba que era una tonta, pero la terminó cubriendo con un abrigo y le pidió que si tenía algún problema se lo dijera. Ella tenía 10, pero fue rechazada de inmediato. Pero cuando Char le pedía algo, él aceptaba sin dudarlo, algo que no le agradaba a Fly. Char también le tenía una petición, y es que quería que Haruto usara un ataque especial con nieve que se le había ocurrido ya que ella no podría hacerlo. Haruto como siempre no quería hacerlo, pero no podía decirle que no a Char, por lo que al hacer el ataque también tuvo que hacer una pose vergonzosa para quedar bien y lanzarlo. Él se moría de la vergüenza, pero ver feliz a Char hacía que valiera la pena, aunque empezó a darse cuenta que era muy fácil de manipular. Sus padres vieron el agujero que hicieron, y para que no sospecharan de Haruto, hizo que su copia apareciera para decir que había sido el caballero oscuro quien hizo el agujero, y como Char nunca mentía supuestamente les creyeron. Cuando Haruto habló con su padre sobre la situación, él le contó que la reina había dejado de atacarlos desde que empezó a usar un collar de esclavo, y se rumoreaba bastante que se lo puso por gusto o alguien se lo había puesto. Y ahora sin la reina o el imperio atacándolos, Haruto por fin podría tener una vida tranquila pasándosela todo el día en su cuarto. Fue entonces que su padre le dio la noticia que debía ir a la escuela en la capital, porque aunque Gold trató de no involucrarlo no pudo lograrlo. Haruto se negaba rotundamente a ir porque la escuela era el peor lugar para él ya que no tenía buenos recuerdos de ella. Más tarde Gold habló con Haruto, y anteriormente él ya se había negado a ir a una escuela local, pero esta vez, aunque a ninguno le gustara no podían negarse ya que tenía una carta de recomendación del rey, y suponía que el rey lo había recomendado por petición de la princesa Marianne, ya que solía mimarla y al parecer Marianne se había interesado en él desde la visita que tuvieron. Haruto no entendía por qué Marianne lo quería en la escuela. Además el príncipe Larius, quien era el menor al parecer, se saltó varios cursos para poder entrar con ellos también, aunque a Gold no le pareció mala idea ya que era una buena oportunidad para que saliera y conociera gente. Eso era un completo fastidio, aunque a Gold tampoco le gustaba enviarlo a la capital porque la reina podía que también estuviera planeando algo. Haruto sabía que le ocasionaría problemas a su padre si se negaba, por lo que decidió que iría, así que Gold le sugirió que se llevara un ayudante para que lo ayudara. Fly seguramente quería ir, pero por lo problemática que era ella no podría ser. Gold pensaba presentarle a unos cuantos, pero Haruto no quería llevarse a ningún desconocido, aunque su madre al escucharlo se ofreció para acompañarlo porque ella había sido quien lo había criado y era más que capaz de cuidar de él. Aunque ambos rechazaron la idea, ya que nadie en su sano juicio llevaría a su madre a la escuela.
Como quedaban 3 meses antes de ir a la escuela, Haruto todavía tenía tiempo para encontrar a su ayudante. Más tarde, Haruto pensaba en cómo librarse de ir a la escuela, por eso se le ocurrió enviar a su copia a la escuela. Por cierto, a partir de aquí nombraremos copia a la copia de Haruto para facilitar la explicación. Copy obviamente se negó, ya que a él tampoco le gustaría ir a la escuela. Haruto le explicó su plan, y es que quería que lo echaran de la escuela por ser un inútil, y Copy, al no poder usar magia, seguramente lo echarían en poco tiempo, ya que el que lo echaran por falta de habilidad era la única forma de no meter en problemas a su padre. Copy le aclaró que él también podría encargarse de eso, pero Haruto le mencionó que él, al tener su magia de barreras, seguramente la usaría si alguien lo atacaba, por lo que sin querer le dijo que quería enviarlo a él para que le dieran una paliza. Aunque Haruto le mencionó que en dado caso pasara tenía muchos sustitutos, Copy pensaba que solo lo veía como un peón desechable, y así hubiera sido, pero Char no lo dejaba porque no le gustaría que reemplazara a Copy, aunque Haruto sí que se lo había planteado. Copy se negaba rotundamente a ir a la escuela, más aún si solo lo enviaba para recibir palizas. Haruto le pondría una barrera para que no recibiera daño, a cambio Copy debía cumplir con la misión. Copy estaba muy consciente de ser su copia, pero él también quería pasar todo el día en su cuarto, y aunque de mala gana terminó aceptando la petición de Haruto. Tiempo después, Haruto se la pasaba en una cabaña lejos del castillo que había construido estos últimos 5 años. Ahí él se la pasaba jugando todo el día sin que nadie lo molestara. Aunque de vez en cuando Char llegaba a visitarlo para ver anime, Char seguía siendo igual de otaku que siempre, y Haruto pensaba que ya no lo era porque últimamente casi ni lo visitaba. Pero eso era porque últimamente tenía más clases y habían dicho que dejara de entrar a su habitación, por lo que Haruto sabía que eso era una forma para que empezara a acostumbrarse a pasar menos tiempo con él para cuando tuviera que irse a la escuela. Eso le entristecía a Char porque la cabaña quedaba muy lejos y no podía verlo, al menos que se lo pidiera a Fly. Entonces Haruto propuso que podría usar su magia de teletransporte para que lo visitara. Su magia sí funcionaba. El único problema era que no lo había probado con seres vivos, por lo que Fly sugirió que probara la magia con su copia. Sí, Fly era aún más cruel con Copy. Haruto abrió el portal y le pidió a Copy que atravesara el portal, pero Copy sabía que lo quería usar como conejillo de indias, y se negaba a cruzar, por eso le dijo que si quería probarlo cruzara él. Ambos pensaban exactamente igual, y Copy sabía que Haruto no cruzaba porque tenía miedo de quedar atrapado en esa dimensión. Haruto lo tomó como reto y cruzaría el portal, pero Fly, enojada, atravesó el portal para tomarlo y hacer que atravesara el portal. Afortunadamente para Copy, Char sí se preocupaba por él. Con el portal funcionando, Haruto creó una puerta que conectaba la cabaña con el castillo, y gracias a eso Char podía pasar más tiempo con Haruto, aunque él de la nada recordó que tenía que buscar un ayudante. Las chicas no sabían que él se iría a la escuela, así que se fue diciendo que era algo sin importancia. Haruto pensaba en lo complicado que era encontrar a alguien adecuado para ser su ayudante, cuando de pronto notó que cerca se encontraba una aldea de esqueletos, los cuales eran los esqueletos que les había quitado a los magos, ya que después de acabar con los magos, ellos empezaron a seguirlo a todas partes, por lo que les dio tierras y se terminaron asentando ahí. Ellos reconocían a Haruto como su señor, y ahí se presentó este esqueleto llamado Johnny, el comandante de los esqueletos. Haruto notó que en la aldea no solo había esqueletos, así que Johnny le explicó que eran monstruos que no tenían a dónde ir, por eso Fly los mandaba a la aldea. Todos los monstruos eran dóciles, por lo que Haruto no tenía nada de qué preocuparse. Los esqueletos cultivaban su propia comida y aunque no necesitaban comer, lo hacían para recibir más monstruos en la aldea, por lo que la aldea iba en gran crecimiento. Oni le explicó todo acerca de la aldea, y a Haruto le pareció que Johnny era muy amable y educado, sin mencionar que su voz era bastante agradable, por lo que si le ponía piel podría ser su ayudante perfecto. El único problema es que Johnny hablaba hasta por los codos. Aún así, Haruto lo felicitó por el trabajo que hacían, cosa que lo alegró mucho. Más tarde Haruto estaba pensativo con lo de su ayudante, hasta que apareció la golem llamado Gigan, quien también vivía en la aldea. Ella trató de animarlo y aunque fuera gigante tenía una voz muy tierna, sin mencionar que era muy amable. Además era muy adorable porque Haruto parecía gustarle. Cuando Haruto regresaba a casa sin tener idea de a quién llevarse como su ayudante, Fly lo terminó recibiendo en la cabaña y con una mirada sospechosa le preguntó a qué se refería con lo de ayudante. Haruto pensó que lo más sencillo
sencillo sería llevársela a ella, pero como causaría muchos problemas le dijo que no era asunto suyo, dejando muy triste a la pobre. Al día siguiente Char pensó en otro nombre para el caballero oscuro, el cual abreviando era Shiva, el dios de la destrucción, y había dado con ese nombre porque solía usar mucho el internet, por lo que Haruto se sentía culpable de que Char estuviera muy familiarizado con su otro mundo. Char también terminó encontrando la aldea y pensaba que Haruto era asombroso por crear una aldea para monstruosos, aunque la mayor parte lo había hecho Flay. Ella, inspirada con la temática, nombró a la aldea Pandemonium, nombre el cual les encantó. Por otro lado, en las montañas unos cazadores del imperio habían acorralado a una dragona, pero este, al no tener intenciones de pelear, terminó escapando muy malherido y al topar con una montaña terminó provocando una avalancha y fue arrastrada por la misma dejándola inconsciente. Jenny Castillo, su padre, le informó a Haruto sobre el dragón azul que había cruzado la frontera, y como seguramente unos cazadores estaban detrás del dragón, era peligroso si lo llevaban hasta una aldea. Por eso le pidió a Flay que investigara al dragón. Flay se negó a recibir sus órdenes, pero aunque Haruto le pidió que aceptara el encargo, había algo que le molestaba, y es que ella no conocía a ningún dragón azul, y debido al tamaño del dragón debía de tener muchos años. Pero como no estuvo en la guerra que tuvieron contra los humanos, dedujo que ese cobarde se ocultó en las montañas, por eso no quería aceptar el encargo. Los chicos lo pensarían mejor, pero en la salida Char, quien lo había escuchado todo, le pidió a Flay ayudara al dragón, porque seguramente estaba indefenso y herido, y seguramente se debía de sentir muy solo. Flay terminó aceptando. Entonces, cuando encontraron a la dragona, esta estaba siendo atacada por los cazadores, pero los chicos terminaron llegando para salvarla. Aunque Flay intentó rostizar a los tipos, pero Haruto lo evitó. Tras acabar con los tipos, Haruto se presentó con la dragona, pero ella no confiaba en ellos. Flay la regañó, y como parecía entenderlos querían dialogar con ella. Pero la dragona solo habló con Flay para preguntarle por qué siendo un demonio obedecía a un humano, por lo que ella no se contuvo, y estuvo una hora contándole lo grandioso que era su señor. Tras enterarse que era la supuesta reencarnación del señor oscuro, la dragona le vio sentido, por eso se disculpó con él por no haber participado en la guerra porque no le gustaba pelear. Haruto le preguntó qué había hecho todo este tiempo y ella le contó que había estado viviendo sola en las montañas durante 300 años y aunque al principio solo se la pasaba durmiendo, cuando un aventurero que se resguardó en la cueva dejó un libro tirado, ella lo leyó muchas veces y como quería leer más libros empezó a ir a las ciudades humanas usando su forma humana para juntar más libros. Ella se la pasó muy bien durante todo ese tiempo, pero cuando los cazadores la descubrieron la atacaron sin ninguna razón y ella tuvo que abandonar esa vida. Flay quedó muy conmovida y aceptó que fuera uno de los suyos en Pandemonium. Haruto se preguntaba dónde era eso, así que Flay le aclaró que era el nombre que Char le había puesto a la aldea. Haruto le ofreció un hogar y ella aceptó encantada y aceptó a Haruto como su maestro. Y cuando se transformó en su forma humana, aunque tenía más de 300 años, adoptó una forma infantil. Haruto se presentó como Haruto Senfis y como la dragona no tenía nombre, él la terminó nombrando Lisa, nombre el cual le encantó. Aunque Flay los detuvo en pleno momento y le aclaró a Lisa que ella había sido la primera en servir a Haruto, por lo que ella tenía prioridad sobre Haruto. A Haruto le daba igual y les pidió que lo siguieran. Lisa, al ser una dragona, sí podía volar, por lo que le llevaba cierta ventaja a Flay, pero aún así ella no pensaba rendirse. Haruto terminó presentándole a Lisa a sus padres, quien quería trabajar como sirvienta. Natalia y Char quedaron encantadas con Lisa y esperaban que se llevaran bien, y a Lisa le sorprendió que fueran tan amables, aunque a Gold le costaba trabajo creer que Lisa fuera el dragón y tampoco sabía cómo la había convencido de trabajar para ellos, pero no tenía ningún problema con que se quedara con ellos. Más tarde Flay le enseñaría cómo hacer sus labores a Lisa, pero a Flay no se le daban bien las tareas domésticas, mientras que a Lisa se le daba bastante natural. Incluso para secar platos, por cada 2 que limpiaba Lisa, Flay rompía uno. En la cocina tampoco hacía excepción, ya que a Flay se le daba fatal, mientras que Lisa parecía una profesional. Incluso recibió elogios de los padres de Haruto porque le quedó muy bien a la primera, dejando aún más deprimida a la pobre Flay. Lisa también era bastante atenta, y como anteriormente
mayormente se la pasaba leyendo muchos libros, también dominaba la magia básica, por lo que a Natalia le pareció buena idea asignarla como la sirvienta personal de Charlotte, y como para ella era un honor aceptó la tarea encantada, por lo que al día siguiente a primera hora llegó con Char para despertarla y cambiarla. Ella también fue la encargada de enseñarle magia básica, y Char demostró tener talento para eso. Ellas empezaron a pasar mucho tiempo juntas, y cuando Haruto las vio, le sorprendió lo mucho que había mejorado Char con la magia, mientras que Lisa, además de enseñarle, también lavaba la ropa, por lo que Haruto estaba asombrado de su gran talento. A Haruto le preocupaba que se esforzara de más, pero a ella le gustaba moverse porque se sentía cómoda. Aún así, Haruto se disculpó por ponerla a hacer tanto, y al oírlo Char empezó a pensar en que era una carga para ella. Pero a Lisa realmente le gustaba servirle, cosa que tranquilizó a Char, pero le pidió que le avisara cuando no quisiera hacer algo ya que quería que fueran amigas. Lisa volteó a ver si se le permitía, pero Haruto le pidió que eligiera por ella misma, por lo que Lisa aceptó muy ilusionada, cosa que alegró mucho a Char, porque siempre quiso tener una amiga. Haruto presenció una escena muy tierna, pero al observar a Lisa y darse cuenta que era muy trabajadora y se adaptaba rápido, supo que era la ayudante ideal que tanto había estado buscando. Pero ahora que se había hecho amiga de Char, le era incapaz ordenarle que lo acompañara. Encontrar a una candidata perfecta como Lisa le resultaría imposible, pero se le ocurrió que podría llevársela usando la puerta dimensional para que fuera y regresara en un instante, por lo que se quitó una preocupación menos de encima. Al día siguiente Char estaba triste porque su serie había terminado, y cuando regresarían al castillo, Haruto le informó que en una semana se iría a estudiar a la capital, aunque Char, por tanto anime que había visto, pensaba que la escuela estaba llena de terroristas y peleas mágicas, por lo que le pidió a Lisa cancelar todos sus planes del día para reunir a sus caballeros de la mesa redonda, quienes realmente eran los sirvientes de Haruto. La reunión era secreta, y Char confiaba en que nada saldría de ahí, y dicho eso les contó que Haruto se iría a la escuela en la capital la próxima semana, y Haruto seguramente tenía un objetivo en la escuela. Flay no entendía para qué iría si Haruto estaba muy por encima de todos, pero antes que revelara que era la reencarnación del rey demonio, Johnny la detuvo. Char quería saber lo que ellos sabían de Haruto, y ella no, pero ellos tenían prohibido contarle, y la excluyeron por completo del tema. Pero Johnny la animó, porque aunque ellos supieran información que ella no, ella estaba por encima de ellos porque era a la que Haruto más quería. Ese elogio funcionó muy bien con Char, por lo que más tranquila continuó con la reunión, y les explicó que cuando ella empezó a ver un anime sobre la escuela, y le preguntó a su hermano qué era la escuela, él le dijo que era un lugar muy aterrador y peligroso. Ellos se sorprendieron de que Haruto dijera eso siendo tan poderoso. Entonces Char llegó a la conclusión que en la escuela había un consejo estudiantil secreto que llevaba a los estudiantes por un mal camino, y aplastaban a quienes se les opusieran. Además pensaba que el objetivo de esa organización era acabar con el reino. Por eso Haruto decidió ir a detenerlos como Shiva, el caballero oscuro. Los chicos se creyeron por completo las suposiciones de Char, y pensaban que Haruto podría encargarse fácilmente. Pero por si acaso, cuando Haruto pusiera una puerta dimensional en la capital, Char, Lisa y Fly irían a la capital para investigar, mientras que Johnny y Giga se prepararían para lo que viniera. Lisa pensó que sería buena idea contarle a Haruto, pero las chicas pensaban que no era necesario preocuparlo por tonterías, ya que la mesa redonda se había hecho para apoyar a Haruto sin molestarlo, aunque Lisa igualmente le fue a contar todo a Haruto, por lo que él le agradeció porque le ahorró muchos problemas. Lisa le preguntó si realmente iba a la escuela a enfrentarse a una organización malvada, y como no quería decepcionarla le dijo que era cierto, y aprovechando le pidió que no acompañara a la capital como su ayudante. A Lisa le sorprendió que se lo pidiera a ella, pero realmente ella sí era la única que podía con la tarea, por lo que Lisa aceptó con honor acompañarlo, por lo que ya tenía ayudante, aunque sea momentánea, porque su objetivo era que lo echaran lo antes posible. Días después a Char le dio curiosidad y le preguntó a Flay si podía volar. Ella dijo que simplemente no lo hacía porque no estaba acostumbrada, y cuando Char le pidió que le enseñara, ella usó su técnica de vuelo, aunque realmente solo se fue de salto en salto, pero Char se la creyó, y ella también quería volar. Su madre las escuchó, pero le pidió a Char que no molestara a Flay porque la magia de vuelo era muy avanzada para su edad. Por eso le pidió que no fuera una mala niña. Char tuvo que hacer caso, pero Flay al verla salió corriendo para ir con Haruto y pedirle su ayuda. Y el cómo las estaba observando ya estaba listo, y con un avión que Haruto creó, Char pudo volar.
Al terminar como Flay quedó sucia fueron al río ya que ella para limpiarse no iba a un baño, sino que se metía al río, aunque a Haruto le pareció que era toda un animal. Y lo raro era que se lanzaba como si nada al río, pero no le gustaba meterse a las aguas termales ya que su especie no estaba acostumbrada a meterse en agua caliente. Pero una vez la convencieron en meterse le gustó tanto que empezó a dejar de limpiarse en el río. Por la noche a Haruto le dio curiosidad y midió el nivel de las chicas, y Lisa y Fly al ser demonios tenían un potencial muy alto, pero lo que le sorprendió a Haruto era el potencial de Char porque era muy alto, y tenía entendido que el nivel máximo de la reina actual era de 44, y si Char entrenaba llegaría a su máximo en poco tiempo. Pero Char no quería hacerlo porque antes de saber hablar o caminar, creó una bola de fuego por lo que su madre selló su magia para prevenir accidentes. Así que Haruto sabía que estaba delante de una prodigio, aunque todas las chicas pensaban que el de mayor potencial era Haruto, y fácilmente estaría por el nivel 100, aunque él les dijo que era un secreto, dejándolas con la duda. Cuando llegó el día Haruto partiría a la capital junto a Lisa, a quien le había ocultado su cuernos y cola con magia, pero Fly estaba frustrada por no ser ella quien acompañaría a Haruto. Char le dio ánimos a Haruto para que se esforzara en acabar con los malos. Por otro lado, en el reino Mariane estaba feliz porque recibieron una carta que decía que Haruto estaba en camino a la capital. Laius fingía no importarle, pero Mariane había conseguido la carta de recomendación, en parte porque Laius también quería que Haruto llegara a la capital. Y es que desde la paliza que le dio Haruto, Laius había madurado de buena manera y se había esforzado mucho en mejorar sus habilidades para competir con Yaruto, pero aún así sentía que no era rival para Haruto, por eso quería ir en la misma escuela que Haruto para aprender de él. Mariane pensaba que la derrota le había sentado bien, aunque seguía siendo insolente. Laius no se dejó y le recordó que ella había hecho de todo para conseguir la recomendación para Haruto. Incluso amenazó a su padre con no salir de su cuarto hasta que no hiciera la recomendación. Ella no sabía cómo se había enterado, pero ese rumor se corrió bastante rápido entre los guardias y parecía que ella estaba más obsesionada con Yaruto que él. Mariane gritó no estar enamorada de Haruto, pero Laius no le había insinuado eso y solo pensó que sentía admiración hacia Haruto al igual que él, por lo que ella solita se terminó exponiendo. Dejando eso, los chicos sabían que se avecinaban problemas porque en la escuela había una secta disfrazada de la rama de la iglesia, la cual se rumoreaba que adoraban a un demonio. Además, ese no era el único problema, ya que últimamente muchos nobles estaban a favor de acabar con la monarquía y cada vez más nobles se unían a la causa aportando dinero. Y según los rumores, la madre de los chicos era la fuente principal de ese dinero. Ellos no entendían lo que planeaba su madre, y aunque ellos sabían que desde siempre había sido una mujer despiadada, cuando apareció con collar su malicia solo pareció empeorar, y ahora que los reyes estaban peleados, la iglesia seguramente aprovecharía eso para derrocar al rey, y por lo visto su madre apoyaba a dicha iglesia. Ellos no sabían qué hacer al respecto, pero Mariane pensaba que Haruto podía hacer que la situación cambiara con su gran poder. A Laius no le pareció buena idea involucrarlo, pero Mariane no podía evitar confiar en él. Pero al hablar de Haruto, Laius recordó que en las tierras de Haruto había un héroe justiciero llamado el Caballero Oscuro, y si le pedían ayuda podrían acabar con los problemas por los que estaba pasando el reino. Su madre los escuchó, y cuando entró ellos trataron de hablarle con normalidad, pero de un momento a otro la reina tomó a Mariane por el cuello porque pensó que había visto su collar, y sentía lástima por ella. Laius le gritó que se detuviera, y al soltarla dijo que solo era una broma, pero le pidió a Mariane que no incomodara a la gente. La reina estaba al tanto que Haruto llegaría a la capital, por eso le pidió a Laius que se llevara bien con él, y le sacara información sobre el Caballero Oscuro para contarle todo a ella. Entonces cuando la reina se fue, Laius pensaba que había metido sin querer en un gran problema a Haruto. Por otro lado, Haruto supuestamente ya estaba llegando a la capital, pero él había regresado a su cabaña. Apenas perdió de vista a sus padres, ya que él ya había puesto unos días antes un portal cerca de la capital, pero como ya iba siendo hora se iría, aunque Fly le suplicara que cambiara de opinión y se la llevara a ella a la capital, aunque él se negaba rotundamente. Al cruzar el portal, los chicos llegaron a un bosque cercano a la capital, pero al observar bien, a lo lejos una carroza estaba siendo perseguida por un
bisonte. Haruto no quería involucrarse, pero como Char haría un escándalo si se enteraba, decidió ir a ayudar. Y cuando la carroza volcó, Haruto evitó que se hirieran, pero cuando el bisonte atacó, esta chica se puso al frente lista para enfrentarlo para que el resto escapara. Haruto supuso que la chica era muy fuerte y no necesitaría de su ayuda, pero cuando frente al bisonte la mandó a volar. Pero cuando la iba a rematar, Haruto terminó deteniéndolo. La chica quedó sorprendida, pero le agradeció por haberla ayudado, aunque como había quedado herida, Haruto terminó curándola, algo que la sorprendió porque no parecía haber usado magia sanadora normal. Pero cuando llegó un niño preocupado por la chica, al ver a Haruto él se terminó presentado como Shiba, cosa que se avergonzó de hacer, pero al niño le pareció genial. Haruto también arregló la carreta, aunque le parecía bastante precaria para llevar personas, pero la chica estaba agradecida con esas carretas porque gracias a ella personas como ella podían viajar sin mucho dinero. Y con eso dicho, le pidió disculpas porque no podía compensarlo económicamente por su ayuda, aunque él al presentarse como héroe no esperaba una recompensa. Pero la chica tenía un gran sentido de responsabilidad y pensaba recompensarlo a la próxima. Haruto terminó despidiéndose porque tenía que regresar al bisonte con su manada, cosa que sorprendió a la chica porque era piadoso incluso con los monstruos. Pero Haruto no creía que fuera tan buena persona como ella pensaba, cosa que lo hizo ganar más su admiración y quería volver a verlo, aunque él no estaba seguro de que se volvieran a ver. Cuando los chicos terminaron de alimentar al bisonte, a Lisa le parecía algo rara a la chica de antes, pero no sabía por qué exactamente. Haruto no pensaba quedarse mucho tiempo en la capital, por lo que sería mejor no involucrarse con nadie. Ya en la entrada había una gran fila, y desde el final pudo ver que la escuela definitivamente no le gustaría. Y adentro lo comprobó ya que solo el registro era una tarea agotadora. Cuando Haruto por fin llegó a su habitación, como no podía relajarse en ese lugar, abrió un portal para regresar a casa en donde las chicas lo estaban esperando. Y como estaba cansado quería que Flay le preparara algo de comer, pero Char sugirió ir a comer a la capital. Haruto no tenía ganas y Flay tampoco quería, porque quería prepararle la comida a Haruto, pero Char le recordó que si iban a la capital podrían investigar el territorio enemigo. Char la terminó convenciendo y para ocultar sus partes de Fenrir pensaba taparla con prendas, pero como fijo la descubrirían, Haruto le terminó ocultando las orejas y su cola. Entonces al cruzar el portal los chicos fueron a comer, y una vez terminaron Char sacó un mapa para ver la geografía del lugar y mandó a las chicas investigar al sur y al oeste, mientras que ellos irían a investigar al este. Haruto pensó que estaba jugando, pero ella se lo tomaba muy en serio y quería investigar todo el lugar porque el enemigo tenía ventaja geográfica, aunque cuando se separaron Char quería que se tomaran el recorrido como una cita. Haruto solo la veía como su hermanita, pero le emocionaba exageradamente la idea de tener una cita ya que nunca había tenido una. El trato de autoconvencerse de que lo haría solo por Char, cuando en realidad estaba muy emocionado. Él la acompañó encantado en todo el recorrido en donde pasaron por varias partes de la ciudad, y como a Char le llamó la atención un collar, Haruto se lo terminó comprando y ella se lo agradeció mucho, pero Haruto solo podía pensar lo grandioso que eran las citas. Por la tarde cuando andaban en la plaza, Char se terminó topando con la chica de antes. Ambas se disculparon, pero cuando llegó Haruto a la chica se le hizo conocido. Haruto le aseguró no haberla visto antes, pero ella, aunque no vio su rostro, supuso que era la misma persona de antes porque sentía el enorme poder que emanaba de él. Haruto para librarse se hizo el ofendido diciendo que apenas tenía mana al ser nivel 2. A ella le sorprendió escuchar eso, por lo que supuso que se había confundido porque tenía prisa y estaba muy cansada. Cuando la chica se fue, Char también notó algo raro en la chica. Haruto no lo veía, pero al parecer las personas con mucho mana como los demonios y Char percibían algo que él no, aunque decidió no darle importancia porque su prioridad era hacer que lo echaran. Al día siguiente, al regresar al dormitorio, Kopi le contó que alguien había llegado a su cuarto para informarle que tenía que hacer un examen antes de la ceremonia, aunque él se negaba a hacer el examen porque estaba muy estresado por quedarse en el dormitorio. Haruto vio una oportunidad en ese examen, ya que si reprobaba miserablemente lo echarían incluso antes de comenzar las clases, por lo que emocionado se fue a hacer dicho examen. Haruto trató de ser sigiloso para entrar a hacer el examen, pero en la entrada lo encontró este profesor llamado Polcos, aunque este simplemente lo invitó a pasar. Pero adentro, al observar los alrededores, Haruto recordó lo mucho que odiaba la escuela, por lo que quería darse prisa para reprobar el examen, y cuando le pasaron el examen pensaba responder todo mal para ir
irse rápido, aunque al observar el examen se sintió tonto porque no entendía lo que le estaban preguntando. Pero ese no era un problema, y siendo completamente honesto respondió a todas las preguntas que no tenía ni idea. Pero al ver preguntas sobre barreras las cuales eran su especialidad, pensó que para no ser tan obvio, al menos contestaría una pregunta. Y como era un tema que dominaba, respondió detalladamente a la pregunta. Esa respuesta no haría que lo aprobaran, pero al ver la siguiente se trataba sobre magia antigua, la cual era la única que realmente había estudiado porque solía leer libros de un autor con nombre largo, pero sin darse cuenta terminó escribiendo mucho sobre el tema, aunque al entregar el examen estaba seguro que reprobaría, pero aún así tenía que hacer otra prueba para medir su mana. Entonces cuando fueron con la encargada, ella resultó ser esta chaparrita llamada Tiareta Luceianel, quien se dedicaba a investigar la magia antigua, y aunque era solo una niña seguía siendo una profesora, aunque era bastante extravagante, y le advirtió que, aunque tuviera la recomendación real, lo echaría si le caía mal. Haruto se emocionó al escucharla, aunque ella no entendía por qué, pero le impresionó tanto que sentía que el pecho se le hinchaba, pero le preguntó dónde estaba viendo, y supuso que él seguramente pensaba que a ella no se le hinchaba el pecho ni de milagro, aunque le emocionaba que un jovencito la estuviera viendo. Haruto supo que Tiareta era bastante rarita, pero cuando Polcos le pasó el examen de Haruto, Tiareta se puso seria a leer sus respuestas y quería que prosiguiera con la evaluación. Entonces al tratar de medir su poder, Haruto terminó destrozando la bola de cristal, y como esas bolas eran caras supuso que lo echarían de inmediato, pero para su desgracia Tiareta quedó encantada con él porque al parecer tenía tanto poder que la bola no pudo medir su poder, y aunque estaba confirmado que Haruto era nivel 2, Tiareta estaba segura que no lo era porque había muchas cosas por investigar antes de hablar de su poder. Además, con respecto a las preguntas, estas resultaron ser muy avanzadas para alguien de nuevo ingreso y se necesitaban agallas para responder con sinceridad, por lo que Haruto le cayó bien, sobre todo porque su explicación sobre las barreras era muy acertada, sin mencionar que su respuesta a la magia antigua parecía algo que ella misma hubiera contestado, ya que resultó que la autora de los libros que Haruto había leído era ella. Tiareta decidió tomarlo bajo su tutela, pero Haruto se negó al instante. Ella trató de convencerlo, pero él se negó rotundamente y se terminó marchando. Haruto le contó lo que pasó a su copia y contaba con él para hacer que lo expulsaran, y aunque ahora parecía más difícil que lo echaran, pensaban lograrlo a toda costa. Copy no estaba feliz de asistir a clases, pero Char le dio una pistola de parte de Haruto para que se defendiera, aunque él ni con eso se sentía seguro. Más tarde, al terminar las clases, Copy salió corriendo para regresar a su cuarto, aunque al frente venía gente que parecía muy extrovertida, por lo que Copy quería evitarlos a toda costa. Pero de la nada este tipo lo llamó. Afortunadamente no lo llamó a él, así que pensaba irse lo antes posible, pero terminó topándose con la chica de antes nuevamente. El tipo llamado Schneiderhafen les reclamó a los dos por pasar a su lado sin saludar, aunque la chica no lo hizo porque las normas de la escuela no decían nada sobre eso. El tipo se ofendió porque era el vicepresidente. Ella seguía sin entender, así que Schneider le pidió a Copy que le explicara cómo funcionaban las cosas ahí, aunque se lo pidió al menos indicado. Copy no quería permanecer ahí, por lo que fingió tener dolor de estómago para irse, pero solo terminó enojando más al tipo y lo atacaría. Copy no podía ni defenderse, por lo que intentó escapar, pero el Schneider le terminó dando. Pero como tenía la barrera, realmente no le pasó nada, aunque supo que lo había arruinado por no esperar a que se fuera. Él fingió que le dolió el ataque, aunque solo terminó enojando más al tipo. La chica, al observar todo, dedujo que lo que tenía que hacer era disculparse con él por involucrarlo, pero seguía sin entender porque el tipo seguía molesto. A ambos les faltaba sentido común, pero Shilen, todo molesto, atacaría a ambos. Pero antes, Copy sacó su arma y le dio un disparo para luego echarse a correr. Haruto se sintió mal por lo que había pasado Copy, por lo que lo reemplazaría el resto del día. Aunque más tarde, Haruto terminó recibiendo una carta de Schleiner, en donde lo retaba a un duelo. Él se negaba, pero la chica le explicó que negarse solo le traería deshonra a su padre, y si perdía a propósito sería aún peor. Además, la chica de antes lo terminó viendo todo. Haruto estaba deprimido porque no podía negarse, pero ganar tampoco le convenía porque arruinaría su plan de aparentar ser un inepto
para que lo echaran, pero tampoco quería salir herido. Al observar los alrededores vio que la chica de antes habló con la mensajera y la terminó acompañando hasta la mansión de Schneider. Ella fue con él para pedirle que cancelara el duelo porque todo había sido culpa suya. Además, no parecía estar listo para un combate, aunque Schneider solo se enojó y terminó desquitándose con su curandera por no darse prisa. Haruto pensaba que era un completo idiota, pero la chica tampoco parecía ser muy lista por ir a meterse sola a un lugar así. Schleiner le reclamó porque había llegado a pedirle un favor sin pedirle disculpa, pero, aunque la chica le rogó que la perdonara, Schleiner no aceptó su disculpa porque no tenía sentido si no sentía vergüenza, por lo que para solucionarlo le pidió que bailara desnuda. A la chica le parecía exagerado, pero a Schleiner le parecía un precio justo para contentarlo. Ella terminó aceptando, cosa que sorprendió a Haruto, y cuando empezó a desvestirse, Schneider le pidió que se apresurara. Ella estaba muy avergonzada y Haruto no podía seguir viendo eso, entonces cuando ella lo haría. Haruto mandó a todos a otra dimensión y llegó a devolverle sus prendas como Shiba, y le exigió que se respetara más y dejara de ponerse en peligro para luego mandarla a su casa. Schleiner no entendía lo que pasaba, pero apareció Haruto para castigarlo, y antes que el tipo hiciera algo le terminó lanzando un hechizo a su cuerpo, por haberse peleado con alumnos nuevos y por el acoso sexual, y antes de irse le advirtió que si intentaba quitarse el hechizo se aferraría más. Él trató de atacarlo por la espalda, pero el hechizo hacía que solo sintiera dolor. Haruto por último le pidió que cancelara el duelo, y hasta entonces le quitaría el hechizo. Cuando Haruto se fue, el resto de los chicos no entendían lo que pasaba, y cuando trataron de curar a Schleiner solo, sentía aún más dolor, aunque a algunos les dio gracia verlo así ya que no era muy querido. Pero Schneider pensaba vengarse a toda costa de Shiba. Al día siguiente llamaron a Haruto por la pelea que tuvo Kopi, pero los profesores lo terminaron felicitando por haber derrotado a Schneider, por lo que Haruto salió decepcionado, porque pensó que lo iban a expulsar, pero solo se hizo popular por culpa de Kopi. Pero cuando corría a su cuarto, Tiarieta lo detuvo porque quería disculparse por ser muy intensa, aunque apenas al disculparse le volvió a pedir que se uniera a su investigación. Haruto la rechazó, pero ella pasó a explicarle que en la escuela solo podía elegir entre el curso para caballeros o el curso de investigación, en donde desarrollaban magia, y como sabía que él no se uniría al curso de caballeros, le pidió que se uniera a su investigación, pero Haruto prefería ir a cualquier otro laboratorio. Tiarieta era muy insistente, pero cuando lo vio Laisus, quiso saludarlo con un golpe amistoso, pero Haruto lo tomó como hostilidad y lo terminó sometiendo, aunque no le conocía al grandulón. Pero cuando apareció Marien también reconoció a Laius. Ambos se alegraron de verlo en la escuela, aunque él prefería no relacionarse con ellos. Marien le preguntó si ya se había decidido por alguna clase, y como él aún ni lo había pensado, Marien le propuso que se uniera a su investigación, pero Lais también quería que estudiara con él. Pero la más intensa era Tiarieta, quien afirmó que Haruto ya formaba parte de su investigación. A Laius le pareció injusto que una profesora lo reclutara, pero ella no pensaba rendirse, aunque ellos fueran de la realeza. Laius reconoció a Tiarieta, y ella se enorgullecía de su reputación, pero la realidad era que las investigaciones de Tiarieta no obtenían resultados, y normalmente terminaban en desastres, sin mencionar que se la pasaba peleando con los demás profesores. Tiarieta alegó que no es que no obtuviera resultados, sino que la gente tonta no miraba a largo plazo, pero Laius le recomendó que no se fuera con ella. Todos empezaron a discutir y querían que Haruto los eligiera. Él no tenía intención de ir con ninguno, pero en ese momento apareció la albina, quien quería hablar en privado con Haruto. Haruto no sabía qué quería, pero decidió usarla para zafarse de esa situación, y le dijo a los demás que ya tenía planes con la chica para luego irse con ella, dejando con la boca abierta a los chicos y a Marianne exigiendo una explicación sobre la relación que tenía la chica con Haruto. Haruto se disculpó por meterla en esa situación, pero quería saber qué quería. Pero ella, antes de ir al tema, le preguntó si él era la misma persona que vio el día anterior. Haruto se puso nervioso y la chica se lo preguntó porque parecía una persona muy diferente a la de ayer. Haruto por reflejo activó una barrera, aunque la chica se dio cuenta de la barrera, y aunque ella no podía verla si era capaz de sentirla, él también le preguntó qué diferencia notaba en su encuentro de ayer y hoy, y lo que ella notó es que el día anterior no notó nada de mana en él, pero ahora sentía una gran fuerza en el que podría acabar con ella. A Haruto le pareció curioso que se refiriera a su poder como fuerza, ya que Fly había sido la única que llamó así a su poder, por lo que le preguntó si era un demonio.
demonio. Ella se puso nerviosa, pero era porque no sabía por qué había llegado a esa conclusión, pero le aseguro que era humana. La chica era bastante rara, pero para responder su pregunta le dijo que hiciera de cuentas que él era la misma persona que la de ayer. Con eso dicho, ella quería disculparse, agradecerle y pedirle un favor. Esas eran muchas cosas. Pero, al disculparse por meterlo en problemas y agradecerle por protegerla de Snyder, le pidió el favor, el cual era que fuera su amigo. Haruto respondió con un sí dudosos, aunque ella lo tomó como una afirmación y se alegraba mucho de que ahora fuera su amigo. Haruto no entendía, pero ella consideraba que como solían encontrarse mucho debía ser el destino, y hasta le contó su historia en donde la habían abandonado apenas al nacer y fue abandonada otras 4 veces después de eso. Haruto quería saber si había alguna razón para eso, aunque a ella lo único que se le ocurría era porque solía dar discursos una vez que empezaba a hablar. Haruto entendía por lo que había pasado, ya que él pasó por una situación similar. Ella también le contó que tras tanto abandono fue a parar a un monasterio, aunque ahí todas la trataban mal a excepción del monje, pero él había muerto cuando ella tenía apenas 5 años, y como siempre había estado en un ambiente solitario, no estaba acostumbrada a socializar con los demás, y por eso quería un amigo para aprender los códigos de la sociedad humana. Haruto le aclaró que se lo había pedido a la persona equivocada, ya que él tampoco tenía amigos porque se la pasaba encerrado y por eso también le faltaba sentido común, pero a ella le pareció perfecto, ya que de esa forma ambos podrían aprender juntos. Además se alegraba de que se parecieran tanto. Haruto no sabía cómo eran los amigos, ya que la idea que tenía de amigos eran a los bravucones llamándolo amigo para sacarle su dinero. Él pensó que podría usarla para dejarse de meter en problemas en la escuela, lo cual no estaba nada mal. Entonces le preguntó si ya sabía qué estudio se iba a meter, y ella ya había decidido unirse al laboratorio de magia antigua, o sea con la pesada de Tiarieta. A él no le gustó la idea, pero también se uniría a ese grupo porque pensaba que los amigos deberían de estar juntos. A ella le gustó que ya la considerara su amiga, y estaba agradecida con él por querer ser su amigo, a pesar de haber oído su historia, por lo que le terminó agradeciendo, aunque esa sonrisa lo dejó perplejo, ya que su sonrisa estaba al nivel de la de Char, por eso ahora no quería que lo terminara engañando. Como ellos aún no se habían presentado, Haruto se presentó como Haruto Senfis, pero antes que la chica se presentara, las chicas tomaban un baño, y cuando Char tuvo un presentimiento se fue a los dormitorios para ver a Haruto, y una vez solas Lisa le dijo que estaba asombrada porque ella parecía haberse adaptado muy bien a su nueva forma de vida. Ella se sintió halagada y le contó que su trabajo anterior era reunir a los demonios en torno al Señor Oscuro, ya que eran aliados. Además, el Señor Oscuro siempre había sido alguien amable con todos, sin importar la raza, y soñaba crear un paraíso donde humanos y demonios pudieran convivir, pero al pensarlo supuso que el plan del Señor Oscuro era dejarse perder contra la princesa Destello, ya que cuando ella llegó, él les pidió a los demonios que se fueran para sacrificarse, por lo que su plan debía ser reencarnar como humano para intentar cambiar a los humanos desde sus filas, aunque a Flay nunca se imaginó que reencarnaría siendo el hijo biológico de la princesa que lo mató. Además, como Haruto decía que había perdido sus recuerdos, Flay supuso que lo hizo para evitar querer vengarse, pero Flay supo que era al cuando se conocieron porque la nombró Flay, ya que el Señor Oscuro siempre acortaba los nombres. Lisa no recordaba cómo se llamaba el Señor Oscuro, entonces Flay le dijo su antiguo nombre, el cual era Iris Filia, el cual era el mismo nombre de la chica, por lo que básicamente la chica era la reencarnación del Señor Oscuro. A Haruto se le hizo largo su nombre, por eso empezaría a llamarla Iris, algo que le causó gracia ya que ella también solía acortar los nombres hace mucho tiempo. Haruto se despidió, pero como los chicos aún no se habían registrado, Iris le sugirió que se registraran juntos para ser más eficientes, por lo que Haruto sin pensar la invitó a ir a su habitación. Él no se dio cuenta hasta que estaban por entrar, pero como ya no podía decirle que no, la invitó a pasar. Ahí Char ya lo estaba esperando, pero se sorprendió al ver que Haruto llevaba a una chica a su habitación y suponía que era su novia. Él le aclaró que solo eran amigos, así que Char se tranquilizó y se alegró que ya hubiera hecho una amiga, pero también supuso que si se lo proponía, podía conseguir de 5 a 10 novias fácilmente. Por eso pensaba que debía prepararse porque ella pensaba ser su segunda esposa, quisiera o no. Haruto supuso que todas las niñas eran así de pequeñas, pero como prefería que lo adorara a que lo odiara, le dijo que hiciera lo que quisiera. Iris no sabía si esa relación entre hermanos era normal, y Haruto suponía que sí. Y una vez Haruto presentó a las chicas, ellos empezaron a registrarse a sus clases. Aunque Haruto lo hacía al azar,
Iris no sabía si eso tenía un significado. Entonces Char le explicó que Haruto era tan listo que cualquier clase que eligiera sería pan comido para él, aunque a él simplemente le daba igual porque su objetivo era quedar como incompetente para que lo echaran. Por eso hasta le pidió a Char que eligiera unas clases por él, y Char emocionada lo inscribió en las clases que creyó más adecuadas para él. Y como a Haruto le daba igual, ni siquiera vio a qué clases lo inscribió. Iris le preguntó si acaso no tenía algún objetivo en especial, pero Char le contó que su objetivo no era académico, porque él ya había superado con creces esos ámbitos académicos. Iris se la creyó y sentía más admiración por él, pero Haruto quería que Char dejara de decir sus locuras, y le dijo que ya era hora de que regresara a casa, por lo que ella terminó retirándose. Pero como no quería que Iris viera la puerta dimensional, le tapó los ojos para que no viera a Char marcharse. Al día siguiente, al despertar y alistarse, Char le informó que estaría en la clase C, la cual era la clase intermedia, pero podría subir rápido a la clase A con las buenas notas que suponía que iba a sacar. Aunque al ver las clases en las que estaba, eran las clases más avanzadas porque fueron las que Char había elegido para él. Haruto pensó que si los profesores tenían expectativas altas, se defraudarían aún más cuando fallara estrepitosamente. Pero antes de irse, Char quería que se despidiera, pero al abrazarlo tardó un buen rato porque le entristecía despedirse de él. Ya en la escuela, Iris ya lo estaba esperando, pero al ver a su ayudante Lisa le pareció un poco extraña, pero le dio igual y se presentó como la amiga de Haruto. Ya en clases, Haruto se enteró que Iris desde el inicio ya estaba en la clase A, aunque ella no dudaba que él también ascendería a la clase A en muy poco tiempo. Entonces cuando Haruto llegó a su clase, todos se sorprendieron de verlo ahí, pero una vez inició la clase, el profesor les explicó que estaban en la clase intermedia, pero podrían subir o bajar muy rápido dependiendo de sus resultados, y por eso tendrían un examen difícil desde el inicio. A Haruo le pareció perfecto porque así podría demostrar su incompetencia desde el inicio, pero al ver el examen vio que estaba regalado porque al hacer memoria recordó que esos temas Char los había estudiado cuando era muy pequeña. Entonces pensó que se trataba de una trampa, y el examen estaba hecho para que todos sacaran notas muy altas, y si él respondía mal a propósito, todos seguramente se darían cuenta. Por eso decidió sacar la nota mínima, que era de 60, para que pareciera que se esforzó, pero ni así pudo sacar una buena nota. Pero al revisar los exámenes, el promedio estaba alrededor de 20, aunque no le sorprendía porque a los de la clase B con mucho esfuerzo tendrían un promedio de 50, pero Haruto había obtenido un gran resultado con un promedio de 60. Aunque él se quedó sorprendido y empezó a pensar que las preguntas del examen no eran fáciles, sino que Char era más impresionante de lo que pensaba. Con ese resultado, el profesor hablaría de su caso para que ingresara a la clase A de inmediato, por lo que nada ascendió a la clase A en donde se encontraba Iris y Laius. Ellos al verlo de inmediato fueron a traerlo para que se sentara a su lado, aunque a ninguno le gustaba la idea de compartir a Haruto, y aunque Lisa siempre tenía una actitud sumisa, cuando se trataba de Haruto no le importaba incluso pelearse con alguien de la realeza. Cuando inició la clase se presentó la profesora Oratoria Belcam, especialista en magia elemental, aunque le reclamó a los chicos porque siendo de primer año tomaron su clase avanzada y se pusieron en primera fila a charlar. Por eso les advirtió que si no podían responder alguna pregunta los echaría al instante, y como sabía que los chicos estaban en el laboratorio de Tierieta, se aseguraría de enseñarles bien. Ella analizaría la magia que dominaba a los chicos, y cuando pasó Iris se sorprendió porque ella dominaba todos los elementos, y aunque su nivel actual era bajo, no dejaba de ser impresionante. Por eso le pidió que se uniera a su laboratorio para sacar su potencial, aunque ella se negó. La profesora les explicó varias cosas como los diferentes elementos y que cada persona dominaba un elemento, pero también podía usar los subelementos con los que tenían afinidad, aunque con menos potencia, pero el porcentaje en que dominaba un subelemento no determinaba el potencial. Aunque eso era difícil de explicar porque ese tema aún estaba en investigación. Ella les preguntó por qué algunas personas podían hacer que un subelemento fuera tan poderoso como su elemento principal. Laius supuso que era porque al usar mucho un subelemento lo terminaba dominando y por ende su poder aumentaba. La hipótesis no estaba mal, pero las investigaciones contradecían esa hipótesis. Entonces Haruto, al ver las habilidades de Iris, balbuceó que el aumento eran por habilidades ocultas. Eso llamó
toda la atención de la profesora y quería que se explicara. Haruto podía ver las habilidades ocultas, pero solo había hablado de eso con las chicas. La profesora quería que contestara. Entonces Haruto le contó que probablemente existían habilidades ocultas ligadas a los elementos o subelementos, por lo que si un subelemento fuego tenía la habilidad oculta aumentar, este aumentaría su potencial. La profesora se sorprendió porque ese tema era muy confidencial, ya que una tal YB Eule les había mandado artículos de investigación hablando de esa teoría, y como esos documentos estaban a años luz del resto, eran totalmente confidenciales. Pero no entendía cómo él había dado con esa conclusión, y suponía que su perspicacia estaba a otro nivel, y como tenía un gran talento le sugirió dejar el laboratorio de magia antigua para trabajar con ella. Él obviamente la rechazó, y a Iris no le parecía correcto que reclutara miembros en sus clases, aunque ella también invitó a Iris a unirse, pero como en tal YBEULE era alguien anónimo, la profesora sospechaba que tal vez era él. Pero con ese nombre tan genial, Haruto sospechaba que esa persona era Char. Ya por la tarde, Tiarieta junto a Polcos organizarían una fiesta de bienvenida para los chicos. Kopi era el que asistió al lugar ya que Haruto estaba agotado. Él pensaba irse, pero al escuchar un grito se dio cuenta que Snyder estaba ahí. Y es que Tiarieta lo tenía ahí desde ayer porque él había llegado a pedirle ayuda para que se deshiciera del hechizo que le había puesto Shiba. Y por cómo reaccionaba la magia, las chicas dedujeron que era magia no elemental. Aunque el que hubiera alguien que pudiera usar magia no elemental era muy raro, ya que solo alguien con nivel 80 o superior sería capaz de usarla. Por eso Tiarieta estaba muy interesada en saber quién le había lanzado el hechizo a Snyder. Por eso lo despertó con unas cuantas caricias para que le contara quién era el responsable. Aunque al ver a los chicos, él se puso a la ofensiva, pero a Tiarieta le daba igual, y le dijo que ella no podía quitarle el hechizo porque solo la persona que se lo lanzó podría hacerlo. Por eso le sugirió confesar. Él solo contó que fue un hombre vestido de negro y no quiso dar más detalles, pero Tiarieta supuso que la persona que lanzó el hechizo era el caballero oscuro que andaba en las tierras de Haruto. Y como el caballero oscuro había llegado justo el mismo día que Haruto sabía que él le ocultaba algo y quería que Kopi le contara todo lo que sabía, Kopi estaba en problemas, por eso quería que Haruto lo ayudara. Entonces él apareció como Shiba y aclaró que no tenía nada que ver con el chico y le había lanzado el hechizo a Snyder para hacer justicia. Tiarieta quedó fascinada con Shiba, además estaba al tanto que la familia de Snyder estaba en un grupo sospechoso, por lo que Haruto empezó a creer que si existía una organización malvada. Shiba le siguió la corriente y le sugirió a Snyder que si quería que deshiciera el hechizo, debía cancelar el duelo con Haruto, por lo que a él no le quedó otra opción. Pero antes de irse, Tiarieta lo atrapó con magia muy resistente, y no lo dejaría ir hasta que le respondiera las 271 preguntas que le tenía. Pero él se liberó y la inmovilizó con su magia como venganza, lo que hizo que ahora tuviera 824 preguntas, y con tal que le respondiera sus preguntas, le ofreció su castidad y aseguró que quedaría satisfecho. Poco estaba harto de sus payasadas, pero de la nada le dieron ganas de ir al baño. Shiba le propuso que la liberaría si dejaba de meterse en sus asuntos. Ella trató de renegociar, pero como ya se hacía y no quería hacerlo delante de sus alumnos, terminó aceptando el trato, por lo que la liberó para que pudiera ir al baño. Ya por la noche, celebraron el ingreso de los nuevos miembros al laboratorio, y cuando Tiarieta le servía a Iris, Kopi sentía una mirada intensa. Polko se disculpó, pero no pudo evitar verlo ya que se parecían mucho porque ambos eran de las personas que siempre los metían en líos. A Haruto le dio curiosidad porque se mantenía con Tía, entonces él le contó que había sido el profesor de Tía porque le servía a su familia, y aunque le causaba muchos dolores de cabeza, con el tiempo empezó a superarlo y llegaba con hipótesis que superaban sus conocimientos. Y cuando hizo todo lo que podía hacer en casa, entró a la escuela y lo asignaron como su supervisor, aunque ella nunca necesitó de sus conocimientos ya que era un genio que desarrollaba nuevos hechizos. Pero lo único que no entendía era por qué se había interesado en la magia antigua, ya que consideraba al igual que todos que esa magia perdida no servía de nada. Kopi quiso calmarlo diciéndole que ellos no entendían a los genios, aunque él se puso peor porque creyó que le estaba diciendo incompetente. Cuando se calmó terminó llegando Iris muy ebria y se le abalanzó a Kopi. Ella quería que él también bebiera, aunque le quitó la bebida para tomársela ella, y al verlo no pudo evitar expresarle lo feliz que la hacía que entrara al laboratorio con ella. Más tarde Iris terminó quedándose dormida, y Tía habló con Haruto sobre Iris ya que ella era bastante especial por poseer
conocer todos los elementos, pero aún así se interesaba por la magia antigua, pero mientras le hablaba de eso también se terminó quedando dormida. Por otro lado, Schneider estaba enojado porque lo habían obligado a cancelar el duelo, y como estaba de parte de la iglesia para que su padre pudiera pelear por el título de rey, no podía permitirse deshonrar a su familia. Por eso mandó asesinos para que se encargara de Copy junto a todos los del laboratorio. Haruto lo tenía vigilado. Entonces cuando los asesinos llegaron a acabar con los chicos, Haruto puso una barrera para que no pasaran, y usando puertas dimensionales empezó a arrastrar a todos los asesinos. Incluso sacó varias copias de sí mismo, pero cuando los asesinos los atacaron se dieron cuenta que realmente eran los asesinos que capturó disfrazados de Shiva. Pero cuando salió el verdadero, él bloqueó la magia del líder y quería que le contara todo lo que sabía. Por lo que más tarde Haruto le llevó a sus asesinos a Schneider y quería una explicación. Él trató negar conocerlos, pero Shiva lo tenía todo grabado, y por sus acciones pensaba castigarlos severamente. Schneider se negaba a que lo siguiera humillando e inyectándose una droga. Se terminó convirtiendo en un monstruo gigantesco. Este era bastante fuerte y le daría bastante trabajo a Shiva. Char lo llamó al tener un presentimiento, y al enterarse que estaba peleando con un monstruo, quería saber qué tipo de monstruo era. Para seguir con la historia le dijo que era el resultado de los experimentos de la organización malvada, y realmente era eso. A Char le preocupaba y quería que lo salvara si le era posible, y para no defraudar a Char, él lo haría. Pero el gigante resultó ser bastante fuerte, y por su tamaño a Haruto se le complicaba someterlo. Él pudo pararlo con varias barreras, pero este se terminó arrancando los brazos y luego los regeneró. Eso lo complicaba todo, pero Char se dio cuenta que había disminuido su tamaño al regenerarse, y dedujo que quitándole partes volvería a su tamaño normal. Eso fue de gran ayuda, por lo que al saber qué hacer creó un nuevo ataque especial, el cual emocionó a Char. Al quitarle partes con las espadas, este fue perdiendo tamaño hasta regresar a la normalidad. Al querer hablar con él, este terminó escapando como un animal, y como no parecía estar en condiciones de hablar, Haruto lo dejaría. Más tarde, cuando Copy despertó, este salió para hablar con Yaruto y ambos seguían con la idea de que los echaran, pero Copy parecía estar disfrutando el tiempo con sus nuevos amigos. Pero como en esa nueva vida ambos estaban viviendo experiencias que no habían vivido en el pasado, poco a poco estaban cambiando algo que no les parecía tan mal. Al día siguiente las chicas investigaban la organización en la capital, aunque no sabían a quién preguntarle, y cuando unos tipos trataron de engañarlas con darles información para hacer otra cosa, Fly les terminó dando una paliza al entender lo que pasaba, aunque gracias a eso obtuvieron buena información. Ya en Pandemonium los chicos se enteraron que los Freyes estaban peleados y la aristocracia era todo un caos por eso, por lo que era cuestión de tiempo para que empezara el caos, y la organización parecía que ya estaba empezando a mostrar la cara, y como Haruto le había contado que el tipo era el vicepresidente de los estudiantes, supuso que estaba aliado con el consejo estudiantil secreto, y como atacó a Haruto, también supuso que la organización ya había descubierto su poder y estaban poniendo en marcha su plan contra él. A Flay no le preocupaba porque Haruto podría contra ellos. Char pensaba lo mismo, pero como no sabían dónde se escondían, podrían ser una molestia, por eso pensaba que era el momento de actuar, y para eso se infiltrarían en la escuela para recolectar información para exponer a los que estuvieran relacionados con la organización. Todos estaban de acuerdo con el plan, y para dicha misión Char terminó nombrando al grupo Camelot. Haruto lo observó todo y le sorprendía hasta dónde llegaban las teorías de Char, pero debido a lo que había escuchado de tía, esa organización posiblemente sí existía y no podía evitar pensar que la reina estaba involucrada. Por eso Haruto ya había empezado a vigilar todos los alrededores, porque tenía que trabajar duro si quería tener una vida tranquila. Y bueno, así es como finaliza el anime. Espero les haya gustado el video. Si fue así, puedes dejar tu like y comentar. También puedes suscribirte para no perderte el próximo contenido del canal. Y sin nada más que decir, me despido. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.